Xavier Soto Talks, el podcast donde aprenderás de política. En el episodio 10 hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con Leire Pagín. Un saludo, bienvenidos a la nueva edición del podcast de la Escola de Formació Xavier Soto del PSC, un espacio en el que queremos hablar de temas de actualidad política, temas para acercarnos a la ciudadanía, a la militancia, para conocer un poquito más en qué trabajamos y cómo es la sociedad actual en la cual vivimos. Hoy nos queremos acercar, queremos saber qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un tema del que hemos oído hablar mucho, pero queremos saber un poquito más en profundidad qué son, cómo los podemos medir y cómo nos van a afectar en nuestro día a día. Para ello, hoy nos acompaña Leire Pagín. Leire, un Hola, saludo. muy buenos días. Leire es socióloga, política también. Ella fue ministra de Sanidad y de Igualdad con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un cambio de esa primera línea política a trabajar en otra cosa, desde otro punto, ¿no? Desde otro sitio. Bueno, como tú bien dices, yo creo que el compromiso con la política en mayúsculas, con las ganas de cambiar lo que te rodea, con servir a los demás, no se va nunca, ¿no? Y en mi caso, pues desde muy jovencita, desde el movimiento estudiantil, primero en el instituto y luego en la universidad, y después, desde que me fui a Juventudes Socialistas, tendría 15 años, hasta hoy, bueno, pues ese compromiso no lo he dejado y esto yo creo que vendrá conmigo para siempre. Otra cosa es ese paso hacia adelante en la primera línea política, en la que estuve muchos años, de la que me siento profundamente privilegiada y orgullosa de haber formado parte, pero que hay un momento en el que también es importante poder decir, bueno, vamos a dar un paso atrás, vamos a volver a reconstruir la vida profesional, a hacer otras cosas, a oxigenarnos un poco y, por supuesto, seguir con ese compromiso desde otras barreras, ¿no? Desde otros espacios. Hablabas, Leire, de este inicio desde muy joven, con una militancia hacia los 15 años, ese movimiento estudiantil. Jóvenes y política a veces están como reñidos, ¿no? Dicen que a los jóvenes no les interesa la política. ¿Esto continúa pasando? Fíjate que yo creo que ese es un mantra que se repite generación tras generación y que yo creo que tiene que ver poco con la realidad. Porque yo recuerdo perfectamente cuando empecé ese compromiso con la política, entonces, por ejemplo, había una sensación de desafección clara y sin embargo fue luego una generación que se movilizó de forma muy clara con el no a la guerra o con otros movimientos sociales. Yo creo que los jóvenes se enganchan con la política cuando la política es buena política, cuando es capaz de meter en el corazón de la agenda sus problemas y sus inquietudes. Bien es cierto que hoy en día los jóvenes tienen digamos, retos vitales tan grandes como el de poder encontrar una vivienda, un trabajo estable, una carrera profesional esperanzadora, que a veces les impide quizá estar en otros temas además, ¿no? Porque ya bastante tienen con responder a esos retos. Pero a mí me parece que no es casual, por ejemplo, y si hablamos, y hoy hablaremos de ello, ¿no? De Objetivos de Desarrollo Sostenible o de Medio Ambiente, quienes están liderando los movimientos ambientales en el mundo, no en España, en el mundo, son gente joven. Por tanto, ahí tienes un buen ejemplo, ¿no? de movilización de algo que interesa. Cuando hay un interés por algo, cuando la política conecta con ese interés, los jóvenes responden, ¿no? Cuando la política da una respuesta al día a día de la persona, ¿no? Sea joven o no joven. Exacto. Porque también continúa existiendo esto de que los políticos, bueno, pues se lo montan entre ellos, todo queda con ellos. Esa desafección puede ser tanto para los jóvenes como también para los mayores. Sin duda, y además en el tiempo que nos ha tocado vivir hoy en día, todavía mucho más. Uno de los riesgos más claros que tenemos como democracia y como sociedad es la polarización, esa permanente polarización ¿no? de extremos que buscan agitar la sociedad y dividirla en bloques y que no ayuda a nada, por tanto, a esa cercanía de la ciudadanía en ese tipo de política, porque hay ruidos que no debates y la ciudadanía pues se separa, ¿no? de esa forma de hacer las cosas. Y mucho más la desinformación. Creo que no somos conscientes del grado de intoxicación y de desinformación diaria que recibimos como ciudadanía. Y se produce una paradoja en el momento en el que más capacidad de acceso a la información tenemos que nunca, sin embargo estamos más desinformados que nunca por toda esa... Porque no la seleccionamos bien tampoco, ¿no? Exacto. O sea, la fuente no vamos a seleccionarla bien. Eso es, no le dedicamos el tiempo suficiente a contrastar permanentemente lo que nos llega, y lo que nos llega, ese bombardeo diario por las redes sociales, por WhatsApp, por los medios convencionales, es tal que es muy difícil hoy en día saber
si lo que parece es verdad. Y por tanto hay que hacer un doble esfuerzo para poder chequear, para poder contrastar. Ujú. Y creo que eso también hace que hay una parte de la ciudadanía que una de dos, o se cree lo primero que le llega y por tanto no lo contrasta y eso hace mucho Sí. daño, o dos, directamente dice ya no me creo nada, Ujú. y quién dice la verdad y por tanto también se siente como alejada. Y entonces Sí. hay que combatir toda esta nueva realidad, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, va a pasar no sé qué o ha pasado tal. ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en internet. En Exacto. internet. Exacto, y Internet, ¿Qué es y internet? lo que llega parece que es la única verdad, ¿no? Mm. Sin ninguna capacidad de contrastar. Y después es verdad, además, que las nuevas redes sociales de las que todos participamos, por su forma de trabajar, el famoso algoritmo del que Sí. hablamos, hace que cada vez solo te llegue la información que se parece a ti y que Ujú. tú quieres ver o escuchar. Y eso es también muy peligroso, porque al final, si solo ves y lees y escuchas aquello que se parece a lo que tú piensas a priori y es preconcebido, pues entonces es muy difícil que tú estés dispuesto y abierto a contrastar Ujú. información, a ver otros puntos de vista, a discutir en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y entonces creo que eso tampoco está ayudando a nada. A conocer más, ¿no? Abrir más tu mente para conocer otros puntos de vista. Exacto. Leire, decíamos, fuiste ministra con 31 años. Ministra de Igualdad y de Salud, de Sanidad Y de política social. y de Política Social. Llegaste a un ministerio con 31 años que yo imagino que mucha gente de la que ya trabajaba allí cuando tú aún no habías nacido. Exacto. ¿Eso cómo se gestiona? ¿Cómo se llega a un ministerio con una burocracia que es la que existe, con unos señores pues, esto, que te doblaban la edad y que estaban allí desde toda la vida? Fíjate que había vivido una experiencia así, así de, ¿no? de cañera y de abrupta unos años antes, porque yo fui nombrada secretaria de Estado de Cooperación Ujú. Internacional con 27. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores es un ministerio con grandes servidores públicos, funcionarios, también con funcionarios de mucha experiencia y también de mucha edad, masculino. Sí. Era un ministerio, esto que está cambiando, pero muy masculino. Y por tanto, la primera prueba de fuego fue llegar a un ministerio de exteriores como ese, como digo, con 27 años, no siendo de la carrera diplomática, si viniendo del mundo de la cooperación internacional, que siempre ha sido mi mundo y al que he vuelto después. Y además con una capacidad de hacer política y de multiplicar el presupuesto muy grande, ¿no? En 4 años multiplicamos por 2 el presupuesto dedicado a la cooperación internacional y España formó parte del liderazgo mundial en muchos temas relacionados con la política de cooperación. Por lo tanto, fueron 4 años muy intensos. Ujú. Y en aquel momento ya fue un reto llegar a un ministerio, bueno, pues siendo mujer, siendo joven, por tanto romper muchos estereotipos, muchos prejuicios en muchas ocasiones Sí. y poder hacer política. Cuando llegué al Ministerio de Sanidad y de Política Social, pues ya venía entrenada, aunque es verdad que también fue un hito importante porque hay que recordar que fue un momento de crisis económica muy profunda y muy difícil y yo heredé 3 ministerios. Ujú. O sea que me tocó lidiar con un ministerio muy amplio, con 3 carteras a la vez y fue todo un reto, ¿no? ¿Y cuál es el mejor recuerdo que tienes de aquella época? ¿Con qué te quedas? Tengo muy buenos recuerdos, a pesar de que fueron, no te lo ocultaré, momentos muy duros, porque ser mujer joven en este país y más en aquella época, que era, bueno, era el primer gobierno paritario, eran las primeras mujeres en primera línea de verdad, fue duro, no te lo oculto, muchas de nosotras fuimos motivo de ataque de la extrema derecha, pero también Ujú. muchas veces de la izquierda. Y fue un momento duro, pero sí me quedo con muy buenos momentos. Me quedo con momentos de políticas concretas, porque al final una está en política para cambiar y mejorar la vida de la gente. Y hoy pues puedo decir con mucho orgullo que, bueno, pues que contribuí a que en este país se dejara de fumar en los espacios cerrados y que hoy seamos un país donde se ha reducido el tabaquismo, pero sobre todo donde se protegió a los trabajadores y trabajadoras, a los niños y a los sectores vulnerables. Estoy orgullosa de haber logrado que España fuera uno de los países que más apuesta hacía por la cooperación internacional en la lucha contra la pobreza, de haber contribuido a leyes tan relevantes como la ley de igualdad o la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, me quedo con muchas de las cosas que han cambiado este país y que ahora, hoy, podemos ver, muchos años después, el impacto que han tenido y el cambio profundo que han provocado. Cosas que cambian, pero otras que no cambian o que vuelven, porque hablabas tú del ataque a las mujeres, de esto se continúa manteniendo, incluso se ha radicalizado con el auge de la extrema derecha, quizá, ¿no? Esto es algo que me duele profundamente y es una de las cicatrices que llevo dentro de mí, ¿no? Porque cuando compañeras pues como Viviana Ido y como otras y como yo vivimos aquellos momentos tan duros, en el fondo siempre
nos consolaba, o siempre pensábamos que era una manera de romper esas barreras, no de los inicios, pero sí de un momento muy importante para el cambio de las mujeres, y que eso se normalizaría. Y siempre fuimos... luchamos convencidas de que eso ayudaría un poco y haría más fácil a las que venían detrás su compromiso. Es verdad que eso ha cambiado. Te diré que a pesar de que hoy todavía eso sigue siendo muy duro y las mujeres seguimos siendo juzgadas doblemente y recibimos ataques que los hombres no atacan, pero sí hay una diferencia que a mí me parece importante. Hoy las mujeres que son atacadas están mucho más acompañadas. Nosotras estuvimos más solas. Y creo que eso lo hemos ganado colectivamente. Por eso también te diré que cuando algún medio de comunicación, algún político, incluso algún compañero, hace críticas que no tienen que ver con la política, sino que se deslizan hacia el machismo, de compañeras o de mujeres de otros partidos políticos, yo siempre he salido en defensa clara, porque creo que tenemos que poner pie en pared, porque creo que esto dejará de pasar el día en que todos y todas no consintamos que esto pase, ataquen a quien ataquen, y porque creo que por encima de todo está una profunda sororidad y solidaridad entre mujeres que tenemos que hacer gala, ¿no? Nos centramos en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que es a lo que veníamos a hablar contigo. Unos objetivos que nacen estos objetivos de desarrollo del milenio y que conforman la Agenda 2030. De aquellos objetivos del milenio, ¿se cumplieron, se avanzó? ¿Qué se consiguió con aquello? Mira, los objetivos de desarrollo del milenio fueron como la primera gran apuesta mundial de consenso para reducir la pobreza. Y fue un gran acierto que Kofi Annan, secretario general de la ONU entonces, lanzara un compromiso concreto con 7 objetivos medibles para que todos los países del norte se movilizaran de la mano de los países del sur a acabar con la pobreza y con algunos de los hitos más importantes de aquella época. Fíjate que los objetivos del milenio fueron nuestra hoja de ruta. Cuando yo estaba en el gobierno y era el secretario de Estado de Cooperación, hicimos grandes avances y grandes contribuciones a esos objetivos y, por ejemplo, creamos el Fondo del Milenio, que ha sido la contribución más alta que ningún país en la historia ha hecho a Naciones Unidas para intentar contribuir a sus objetivos. El balance después de aquello fue que hubo un gran avance, sobre todo en objetivos relacionados con reducir la pobreza. Millones de personas salieron de la pobreza extrema. Se consiguió reducir enfermedades o paliar las consecuencias de enfermedades mortales como el VIH-Sida, que se convirtió en una enfermedad crónica, aunque todavía hoy sigue siendo un gran reto en países de África. Conseguimos que la agenda ambiental por primera vez entrara, aunque de una forma muy incipiente. El acceso al agua potable mejoró muchísimo. O sea, hubo grandes hitos y avances. También es verdad que quedaron muchas cosas por hacer y por eso años después se construyó una nueva agenda, la Agenda 2030, que lo que pretendía era poner el acelerador en aquello que no se había cumplido y aprender de las lecciones que nos había traído la agenda previa, ¿no? Esa Agenda 2030 es la que marca estos objetivos de desarrollo sostenible, la que marca las acciones que se deben hacer para conseguir esos 17 objetivos. Exacto. La Agenda 2030 no es otra cosa que una hoja de ruta, y que una hoja de ruta además basada en la ciencia. Hoy tenemos capacidad de diagnosticar con mucha precisión qué es lo que pasa en el mundo a todos los niveles y poder predecir también, o sea, anticiparnos a qué puede pasar dentro de 10, 20, 30 años si tomamos determinado rumbo o si lo dejamos de tomar. Y la Agenda 2030 está basada en un diagnóstico sobre los recursos limitados que tenemos disponibles energéticamente, desde el punto de vista ambiental y natural, desde el punto de vista social, y por lo tanto lo que viene a decirnos es: si nosotros no cambiamos el rumbo y continuamos con el modelo económico y social que hoy tenemos, sin tener en cuenta que los recursos son limitados, pues dentro de muy pocos años nuestros hijos e hijas sencillamente estarán hipotecados y no tendrán capacidad de tener el bienestar que nosotros hemos tenido, ni capacidad de cumplir sus sueños, ni de hacer su crecimiento social y económico, porque no tendrán recursos disponibles. Y lo que se trata es de un consenso. La mejor de las virtudes de la Agenda 2030 es que fue una agenda con objetivos concretos, aprobado en la sede de Naciones Unidas por 192 países, cada uno de su padre y de su madre, si me permites la expresión, cada uno con un gobierno político diferente, con religiones y culturas diferentes, que se pusieron todos de acuerdo en el siglo XXI, con lo difícil que es, en que había que hacer una hoja de ruta distinta para cambiar el rumbo de nuestro modelo económico y social hacia un modelo económico y social que sea sostenible, es decir, que tenga en cuenta los recursos disponibles ambiental, social y económicamente. Y además dijo que no podíamos crear un mundo en el que solo se midiera el bienestar en términos económicos, en términos de Producto Interior Bruto, sino que se tenía que medir en términos también sociales, de igualdad social, de bienestar social y ambientales.
de respeto a la biodiversidad y a los recursos naturales. Y esa fue una agenda que yo tuve la suerte de conocer en primera persona, porque en aquel momento trabajaba en Naciones Unidas, y de conocer la negociación. Y creo que ha sido el acuerdo global, el acuerdo mundial más relevante de los últimos años, sin lugar a dudas. Un acuerdo mundial, un acuerdo global que también se materializa en lo local, porque muchos ayuntamientos también tienen su propia agenda 2030 que nace de aquella, que bebe de aquella, ¿no? Totalmente, y es más, yo siempre digo que una agenda que se aprueba en Naciones Unidas, pero que no tiene en cuenta el contexto territorial, la cultura, la economía, la biodiversidad y el entorno del ámbito local, es una agenda que no se va a cumplir. Por tanto, es fundamental que esa hoja de ruta que se aprueba a nivel global después se aterrice en cada uno de los contextos locales y territoriales y se ajuste y se acople a cada una de las realidades locales, que es en lo que trabajamos de forma muy clara en los últimos años. Y también quiero decir que nos están escuchando, tienen que entender, ¿no?, qué puede unir al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez, que lleva ese pin de colores, que todos nos sonará, que representa esa Agenda 2030, con un gran empresario de este país, de Mercadona o de una gran multinacional, con un filántropo como Bill Gates o con un activista climático o un científico de relevancia. A todos que llevan el pin, les une que el conocimiento de la realidad sobre la necesidad de tener una economía que luche contra el cambio climático y que sea capaz de anticiparse a las consecuencias que puede tener no hacerlo a tiempo para nuestros hijos e hijas, ¿no? O sea, nos une a actores tan distintos, tan diferentes, incluso con ideologías muy diferentes, ese conocimiento de que si no llegamos a tiempo, si no hacemos los deberes a tiempo, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales. Hablas de ese consenso, pero piensa que todavía hay gente que lo del cambio climático no lo acaba de tener claro. Fíjate que desde que se aprobó la Agenda 2030, los ODS en el 2015 hasta hoy, lejos de ir hacia adelante, hemos ido hacia atrás. Hoy tenemos enemigos de la agenda que no existían cuando se aprobó por unanimidad el consenso de Naciones Unidas. Hoy tenemos partidos extremistas en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, que niegan la evidencia científica y la Agenda 2030. Por eso el esfuerzo que hoy tenemos que hacer es mucho mayor porque esa desinformación de la que hablábamos al principio está haciendo mucho daño a la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento de la Agenda 2030. Pero sí es importante recordar que a pesar de ese ruido, a pesar de que existen los negacionistas y hay que combatirles, hace tan solo un año Naciones Unidas volvió a redoblar su compromiso con la Agenda 2030, lo volvió a hacer por unanimidad de los gobiernos de todos los países, sin excepción, y por tanto ha sido muy importante volver a tener ese consenso hace tan solo un año y decir, a pesar del ruido, seguimos estando de acuerdo en que hay que acelerar el cambio, en que hay que cumplir con esta agenda y que hay que seguir transitando por ahí. Hablabas de esos tres ejes de la agenda y los ODS, económico, social, medioambiental, una visión transversal que van muy unidas, que van muy ligadas, ¿no? Porque el bienestar social va ligado al económico y también al medioambiental, ¿no? Eso es, y es seguramente la parte más difícil, ¿no? Porque todos y todas los que estamos aquí estamos acostumbrados a trabajar en compartimentos estancos. Uno ve su ayuntamiento y la Concejalía de Medio Ambiente trabaja con los de Medio Ambiente y los de Educación con los de Educación y los de Sanidad con los de Sanidad. Y si vas a la sociedad pasa 3/4 de lo mismo. Los activistas de la sociedad civil, unos trabajan en género y otros en igualdad y otros social y otros en sanidad. La Agenda 2030 viene a decirnos que hay que cambiar esa cultura, que no se puede trabajar en igualdad en el acceso a la educación sin tener en cuenta la desigualdad de género, que no se puede avanzar en la parte ambiental sin trabajar el tema del agua y que todo eso tiene que ir conectado. Y nos ha traído una forma de trabajo y una cultura de trabajo en la que nos obliga a sentarnos en una mesa a responsables de diferentes áreas temáticas, a expertos muy diversos, a ponerse de acuerdo en trabajar de una forma conectada y a diseñar planes a nivel municipal, autonómico, nacional y global que estén conectados y que trabajen así. Y eso ha sido muy interesante, ver cómo se ha transformado la cultura de los equipos, cómo ha cambiado la forma de trabajo, cómo nos hemos conocido mejor los unos a los otros, cómo hemos sido capaces de ver cosas que no veíamos solo desde nuestra barrera. Ha sido súper importante. Y esto lo hemos visto de una forma muy clara en la pandemia. Cuando llegó la pandemia, la salud parecía una cosa solo de los sistemas de salud
Y nos dimos cuenta de que la salud tiene que ver con la seguridad, con la economía, con la movilidad de los viajeros, con muchas otras cosas, ¿no? Y fuimos conscientes de que ya no se puede hablar de movilidad urbana sin hablar de salud, o que no se puede hablar de economía sin tener en cuenta la salud, etcétera. Pues esto es un poco lo mismo. Se da cuenta como todo al final está conectado, ¿no? Como no puedes tener una cosa sin la otra, ¿no? Eso es. También hablabas de temas como muy globales, como objetivos. ¿Cómo puede un ayuntamiento, el nuestro es un partido municipalista, desde un ayuntamiento, desde un municipio pequeño, grande, esa capacidad de influir también en el futuro del planeta incluso, ¿no? Fíjate que no es casual que los ayuntamientos y los gobiernos locales hayan sido los actores que antes más rápido se hayan subido a la agenda. Y tú dices, si la agenda es global. Bueno, por lo que decíamos, porque aunque los fenómenos son globales, quiere decir que están conectados a nivel internacional, al final se producen y el impacto se tiene en el territorio. Por lo tanto, los ayuntamientos son quienes conocen en el territorio dónde están las desigualdades, quiénes son las familias vulnerables y dónde viven, cómo se puede mejorar el ordenamiento urbano para mejorar la salud de sus ciudadanos, cómo se puede apostar por políticas que permitan una igualdad de género entre hombres y mujeres en el territorio, una seguridad sobre la protección social de las mujeres en la violencia de género. Al final los ayuntamientos, tengan otorgadas o no las competencias, tienen instrumentos, a veces imperfectos, para responder a todos estos retos. Por tanto, no se puede trabajar en una agenda global como la Agenda 2030 sin tener en cuenta a los principales actores que son, sin lugar a duda, los gobiernos locales. Hablabas de urbanismo y salud como una cosa que puede parecer quizá un urbanismo más antiguo, más de tocho, más de cemento, ¿no? ¿Cómo se le puede dar la vuelta y conseguir, pues esto, que pueda contribuir también a la salud de las personas, ¿no? Pues fíjate que desde un instituto científico como es SISGlobal, el Instituto de Salud Global de Barcelona, donde trabajo, diariamente sacamos informes y investigaciones científicas que relacionan de una forma muy concreta y muy clara, por ejemplo, cómo aumenta el bienestar de los ciudadanos en función de si tienen cerca de su casa un espacio verde o no, o una zona azul, es decir, de agua, o cómo el desarrollo incluso cognitivo de los niños, en función de dónde está situada su escuela y qué tráfico tiene alrededor, varía de forma clara. Hoy hay una reducción de la mortalidad de las ciudades, por ejemplo, en función de la calidad del aire. Y por eso cuando se piensa en que hay que peatonalizar o que hay que despejar los centros de las ciudades del volumen de coches que hoy tenemos, cuando pensamos en modelos de transporte público y de peatonalización más claros, no es para fastidiar a nadie. Es precisamente porque está medido, en términos científicos, el impacto concreto que tiene eso respecto a la salud. Y por tanto, hoy sabemos que, por ejemplo, la temperatura de una ciudad, por el cambio climático, provoca más o menos muertes. Y por tanto, la importancia de tener en las ciudades espacios que bajen la temperatura en verano, espacios donde los ciudadanos se puedan refugiar climáticamente, que el material con el que se construye los pavimentos o los edificios tengan esa capacidad, la necesidad de gestionar zonas verdes y de multiplicarlas, porque está directamente relacionado con la salud y con la vida. Y por eso hoy no podríamos concebir en una concejalía de urbanismo de un ayuntamiento que no se tuviera en cuenta al experto en salud pública. Eso no puede volver a pasar, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Y es lo que hacia el modelo donde vamos, ¿no? Fíjate que tú decías, se toman estas medidas no por fastidiar a nadie, pero efectivamente quizá el ciudadano de base sí que puede pensar. Zonas de bajas emisiones en Barcelona, por ejemplo, no puedo entrar, me limita la movilidad. Zonas verdes, pues cada vez tenemos menos, desgraciadamente, por el tema de la sequía. El tema del verde, como mínimo, en esta zona del país, lo estamos olvidando un poquito. Sí que quizá puede el ciudadano coger un poco de manía, de decir, me están fastidiando, ¿no? Con estas acciones. Por eso es totalmente, por eso es tan importante la pedagogía política, por eso es tan importante los pactos, es decir, trabajar todos estos cambios de la mano de los actores relevantes de las ciudades, de actores económicos, sociales, vecinales, trabajar con el mayor consenso posible y también dar a conocer a la ciudadanía esos datos que se conocen sobre el impacto beneficioso que tienen, porque a veces hablamos solo de estos debates desde la renuncia, ¿no? o desde el impacto negativo. Ya no voy a poder ir con mi coche en vez de hablar de cómo te vas a beneficiar de forma inmediata de aquello que eso ocurrió, ¿no? Y por eso también es importante el consenso entre los partidos. Cuanto más consenso haya en torno a estos cambios entre todos y todas, evidentemente más fácil será también que la ciudadanía acompañe esos procesos de cambio. Y luego también hay que ponerlo fácil en la medida de lo posible. Hay que ofrecer una red de transporte público eficiente, eficaz, asequible económicamente para que la gente se anime mucho más a cogerlo. O sea que tiene que venir acompañada de alternativas claras
para que la ciudadanía haga ese cambio, esa transición, ¿no? con todas las instrumentos a su disposición. Y luego hay un último tema que a mí me parece tremendamente importante, y es que al final, cuando tenemos tan claro con la evidencia científica encima de la mesa que hay que ir ahí, es importante hacerlo cuanto antes, hacerlo consensuadamente, hacerlo de la mano de actores que nos pueden ayudar a explicarlo y tener siempre en cuenta a los más vulnerables, porque a veces aprobamos políticas sin tener en cuenta que eso va a requerir un acompañamiento de aquellos que van a necesitar más apoyo en todos los sentidos, ¿no? Hablabas del consenso entre partidos, de expertos, también del sector privado, también del capital privado, ¿no? Sin lugar a dudas, de hecho, he empezado diciendo que esta Agenda 2030 también era diferente a otras, porque por primera vez las empresas y los sectores económicos importantes de este país y del mundo en el que vivimos entendieron que esta también era su agenda, y por eso decía también que ese PIN no lo vemos solo en políticos o en científicos, lo vemos en grandes empresarios que han entendido que su forma de ver el negocio hoy en día y el resultado del negocio ya no es solo cuánto dinero ganó al mes o cuánto resultado económico tienen nuestras empresas, sino también otros beneficios que se aportan a la sociedad. Hoy el consumidor elige un producto u otro no solo en función de lo que cuesta, sino también en función de si es respetuoso con la sostenibilidad ambiental o social. Y eso lo saben los grandes sectores económicos. Por eso ha habido también un cambio radical en el sector económico, en el empresarial y en los grandes inversores. Y esto es algo que muy relevante, porque eso es lo que hace, obviamente, que cambie mucho más rápido el modelo al que tenemos que ir, ¿no? ¿Y cómo se puede medir el cumplimiento? ¿Existe una forma de poder medir el cumplimiento de esos ODS? ¿Sabemos si España va bien, si cumplimos los objetivos? Sin lugar a dudas. De hecho, si hablábamos antes que la Agenda 2030 nos había traído esa cultura del trabajo compartido, transversal, entre actores distintos, también nos trajo la cultura de la medición. Y por lo tanto, hoy Naciones Unidas aprobó, en cuanto aprobó la agenda y los objetivos concretos, aprobó una serie de indicadores a nivel global que nos permitían medir de forma comparable el cumplimiento de los objetivos. Entonces, cada país, cada ciudad, cada territorio ha ajustado esos objetivos a su realidad y ha construido indicadores de medición y de seguimiento para poder rendir cuentas. De hecho, la Red Española de Desarrollo Sostenible, de la que yo soy presidenta, se ha dedicado en este tiempo mucho a acompañar a muchos ayuntamientos y a muchas instituciones públicas a crear esos indicadores con el objetivo de medir el impacto. ¿Qué significa medir el impacto? Pues que cada 3-4 años podamos, incluso cada año, podamos saber si una política pública, un programa nuevo que hemos puesto en marcha, ha tenido el impacto adecuado y nos ha ayudado a estar más cerca de esos objetivos que nos habíamos marcado, o por el contrario, si hay que acelerar el proceso o reorientar la política. Y para eso, cada año, la Red Española de Desarrollo Sostenible saca un informe anual que mide España respecto a otros países. Tengo que decir que España está en el grupo de cabeza a nivel internacional y a nivel europeo. Estamos entre los 20 primeros por cumplimiento, y nos permite ver algo mucho más interesante. No solo cómo vamos a nivel con respecto a otros, sino cómo nos comparamos con nosotros mismos respecto a hace unos años. Y eso nos permite decir, bueno, pues esta política nos ha permitido avanzar mucho, pero esta otra va mucho más relegada y tenemos que redoblar el esfuerzo. Y está siendo instrumentos muy interesantes, sobre todo para realidades locales, para ayuntamientos, para comunidades autónomas, para tener esa cultura de la medición de impacto que hasta ahora no estaba tan extendida, ¿no? ¿Y sabemos ese cambio en qué aspecto se ha producido? Bueno, por decírtelo muy, muy rápidamente, por ejemplo, en política de igualdad España ha avanzado muchísimo y aparece su objetivo 5 de una forma más avanzada, y hay otros aspectos relacionados con clima, con emisiones, con océanos, etcétera, donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Todavía hemos hecho grandes esfuerzos, pero tenemos que hacer un mayor esfuerzo. También en tema de empleo, en estabilidad, que también se ha notado mucho en las políticas de empleo de los últimos años. Ha hecho que mejoremos mucho ese indicador, pero todavía quedan algunos aspectos como empleo juvenil, etcétera, la parte económica y social, donde todavía se puede seguir avanzando. Le llamamos Agenda 2030, el horizonte temporal es el 30, ¿llegamos al 30? Bueno, no, es evidente que hoy sabemos ya, estamos a mitad de caballo, a mitad de camino, más o menos sabemos que en estas condiciones y a esta velocidad no cumpliremos con los objetivos que nos habíamos marcado, pero lo importante es acelerar el proceso. Lo importante es saber que seguramente no cumpliremos con el horizonte que nos habíamos marcado, pero que el horizonte sigue siendo posible, y que de lo que depende fundamentalmente es de la voluntad política, de la voluntad social.
Y acabo con un mensaje, y es que no solo es la política pública, los representantes políticos o los grandes empresarios, los grandes líderes sociales los que pueden tirar de esta agenda. Cada ciudadano de forma individual, y eso es algo que también hemos trabajado mucho, puede contribuir con su granito de arena a cumplir con ellos, conociendo esta agenda, difundiéndola, haciendo pedagogía, pero también siendo cómplices de estos cambios a los que tenemos que ir. Por ejemplo, con el reciclaje de residuos en nuestra propia casa, con la movilidad, pues en vez de coger el coche, utilizar mucho más, ser conscientes y utilizar mucho más el transporte público, o ir en bici o caminando, el consumo del agua, en una Cataluña cada vez con problemas más serios de recursos hídricos. Hay muchas cosas que a nivel individual podemos hacer y contribuir y convertirnos también en actores de cambio de la Agenda 2030. Pues nos quedamos con ese mensaje. ¿Qué podemos hacer nosotros también para el cumplimiento de esa agenda 2030? Muchísimas gracias, Leire, por acercarnos un poquito más a estos objetivos de desarrollo sostenible. Ha sido un placer. Para poder conseguirlos. Muchísimas gracias también por vuestra atención. Recordad que cada semana un podcast diferente de la Escuela Xavier Soto de formación del PSC, en el que nos acercamos a temas de actualidad política con referentes políticos de nuestro país. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcasts.